Bueno, vamos a continuar. Voy a presentar a los integrantes de esta mesa redonda. Primero, gracias a los tres por aceptar estar aquí y también gracias por el apoyo que nos habéis brindado, porque aquí hay dos de las personas que estuvieron trabajando con nosotros en el tema de la consulta inicial y de la validación. Fernando Zulaika es doctor en Historia y diplomado en Ciencias Empresariales, es profesor en el área de Historia e Instituciones Económicas, ha sido director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y del Instituto de Ciencias de la Educación de Zaragoza y es miembro del equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza. Bueno, ha desempeñado diversos cargos y desde el año 2008 es vicerrector de Estudiantes y Empleo de esta universidad. Empezamos con Fernando. Gracias, Fernando. Bien, buenos días a todos los presentes. En primer lugar, creo que es de rigor dar las gracias a la Cátedra UNESCO, a la Universidad Politécnica de Madrid, por la invitación a participar en esta mesa redonda. Las gracias también a Julio Lafuente, presidente de RUNAE, por el excelente trabajo que se hace desde RUNAE y además por haber contado con mi colaboración en su grupo de trabajo más próximo durante estos años pasados. Un trabajo que ha sido fantástico, que él antes lo circunscribía básicamente a los vicerrectores, pero evidentemente yo creo que si no hay alguien que tire bien del carro, evidentemente es difícil hacer un buen trabajo. Julio, la verdad es que sabe hacerlo y nos ha llevado siempre por el camino, creo que correcto. Quiero hacer también un agradecimiento en estos momentos a personas que están presentes en esta sala. El agradecimiento es a Ángeles Alegre, que está presente en esta sala, pero no solamente a Ángeles Alegre, sino también a Miquel, que lo tengo aquí, y también a Mercedes Chacón, por el excelente trabajo que hicieron en el anterior ministerio, cuando de alguna forma pusieron, digamos, en el centro de todo el sistema universitario al estudiante. Aquello que de alguna forma estaba en los papeles, aquello que de alguna forma se estaba hablando, que se decía que se tenía que hacer, si no hubiera sido con su colaboración, la colaboración que el Ministerio hizo con RUNAE, creo que no me equivoco en nada, Julio, pues hubiera sido imposible. Y en ese sentido, la lástima o la pena o el temor o la preocupación es que un edificio que costó tanto construir, alguien en lugar de remodelar, porque siempre es bueno remodelar cuestiones, remodelar cosas, pues en última instancia pues vaya a la demolición directa, y eso es lo que nos preocuparía a muchos porque sería un retraso en el sistema universitario. Bien, hechos estos agradecimientos, habría que decir, espero que no cuenten los 20 minutos, ¿a 15? Oh, vale, entonces, bien, hechas estos agradecimientos, sí que también tengo que decir algo importante, y es que cuando se me hizo la propuesta de trabajar en este tema, pues lo primero que hice fue reflexionar al respecto. Creo que la vida diaria, el día a día en las universidades nos lleva a hacer muchas cosas, a tomar muchas iniciativas, a hacer muchas acciones, y a veces no tenemos esa contextualización. Creo que la propuesta por Michavila, que es quien de alguna forma es el motor de estas sesiones, la propuesta a mí me obligó a reflexionar, me obligó a pensar un poco con respecto a qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué problemas teníamos en el trabajo que estábamos haciendo. Bien, eso significa que lo primero que nos planteamos es que hay una cuestión que es una reflexión general, y es que estamos haciendo o que hacemos muchísimas acciones. Yo creo que todas las universidades, y no voy a repetirlo porque se ha dicho ya en las sesiones anteriores o en las ponencias anteriores, pues hacemos jornadas de acogida, hacemos visitas a institutos, hacemos cursos cero, es decir, muchísimas cosas, no voy a repetirlo, pero son acciones que en muchas ocasiones las enfocamos de forma dispersa, porque también es cierto que no es algo que se haga desde, digamos, la institución centralizada, sino que en muchas ocasiones se hace de los propios centros, y son los centros los que tienen su propia dinámica y los que hacen esas ofertas, y en muchas ocasiones hay, digamos, una dispersión que yo creo que nos impide a veces tener un mosaico, tener una idea clara de hacia dónde vamos, y a veces también desconocer que el objetivo final no es solamente hacer acciones, sino que esas acciones tienen que estar complementadas unas con otras, incardinadas unas con otras, y que esas acciones en última instancia lo que persiguen es un objetivo, y es que el estudiante consiga esa integración dentro de lo que es
la universidad, lo que es su centro, lo que es su titulación, lo que hemos visto que en otros lugares, en otros países ha funcionado, y es esa, digamos, identificación con la marca que el estudiante pueda tener. No solamente es esa identificación, sino que también yo creo que cuando hablamos de acciones, pues parece ser que se nos echa la responsabilidad a los vicerrectores de estudiantes para hacer acciones. Yo creo que es erróneo pensar que es algo que solamente podemos hacer desde estudiantes, sino que creo que es algo que tiene que tener en cuenta pues desde los vicerrectorados de política científica, vicerrectorados internacionales, vicerrectorados de protección social, cultural, es decir, todos los vicerrectorados creo que tenemos que formar parte de esas acciones a realizar, porque de lo contrario yo creo que estaremos sectorializando demasiado y evitando, o mejor dicho, no logrando ese objetivo final. Una segunda reflexión, que no voy a insistir en ella porque sé que luego María va a hablar al respecto, es la que hace relación, una reflexión sobre la integración y el abandono. Es decir, creo que en todos está en la cabeza que unos grandes problemas del abandono, y lo ha dicho también Julio en su ponencia, se da sobre todo en el primer curso, es donde están los auténticos problemas y es donde falta esa integración. Creo que de alguna forma tenemos que profundizar en las causas del abandono, creo que de alguna forma la integración es un elemento que es clave, pero hay otros factores que también intervienen en esa falta de integración y que creo que de algún modo habría que trabajar más en profundidad. De hecho, me consta que todas las universidades nos hemos puesto las pilas, por decir de una forma, digamos, coloquial, nos hemos puesto las pilas en el sentido de que estamos en este momento viendo problemas que se hablan de indicadores del 30%, yo creo que son exagerados, porque estamos metiendo también en abandono cambios de titulaciones, pero bueno, no voy a hablar al respecto, pero sí que es cierto que ahí hay un problema, con que estemos en el 20% ya tendríamos un problema, por lo tanto, ni es tanto, ni tampoco es algo que es satisfactorio pensar que es menor que esa magnitud, pero no voy a hablar más al respecto. Una tercera reflexión viene a colación de una pregunta que se ha hecho con anterioridad. A veces, cuando hablamos de problemas de integración de los estudiantes, parece que el problema es que los estudiantes vienen mal preparados, que los estudiantes están desconectados un poco con respecto a los contenidos y los objetivos que se plantean por parte de las titulaciones. Yo creo que hay la responsabilidad no es solamente responsabilidad de los estudiantes, sino que los profesores tenemos mucha responsabilidad. Yo creo que aquí hay una interacción estudiante-profesor y profesor-estudiante donde de alguna forma tendremos que profundizar también. Cuando hemos querido cambiar los métodos con respecto al aprendizaje, lo hemos puesto sobre el papel, pero yo tengo muchísimas dudas que en estos momentos haya profesores, haya profesorado que sea capaz de, en términos generales, los hay, por supuesto, y muchos, pero en términos generales no sé si hay profesores que en estos momentos sean capaces de adaptar esas nuevas metodologías que de alguna forma son las que estamos preconizando y que son las que realmente van a cambiar el sistema universitario que estamos intentando transformar. Y una última reflexión, creo que es una reflexión que es absolutamente necesaria. Cuando hablamos de integración de estudiantes, a veces se nos olvida que una de las cuestiones fundamentales en la integración de los estudiantes son los procesos de evaluación. Hay estudiantes que, de alguna forma, acceden a la universidad, tienen unos sistemas que conocen, que controlan, que para ellos son amigables, y que, sin embargo, cuando llegan a la universidad se encuentran con unos sistemas de evaluación que no voy a calificarlos de ninguna forma, pero son sistemas de evaluación que extrañan, que de alguna forma les desmotivan en muchas ocasiones y que hacen que les generen ciertas dificultades. Ya no solamente los contenidos, sino el propio sistema de evaluación. Creo que de alguna forma es un tema en el que hay que insistir de una forma muy importante, porque, y yo lo oí en el mismo foro, en este mismo foro, oí a Miguel Ángel Zabalza, oí en la anterior sesión que hubo, cuando de alguna forma se confunde la evaluación continua con la continua evaluación. Creo que es una frase que a mí se me quedó grabada, que me parece que es exactamente algo que de alguna forma tenemos que reflexionar sobre ella, porque evidentemente de algún modo creo que
tenemos que cambiar un poco las ideas. Creo que también la presencialidad y el presentismo en las aulas creo que es un tema que también debemos reflexionar sobre ellos. Creo que estamos confundiendo las cosas. Me van a permitir que sea un poquitín, digamos, provocador al respecto. Cuando se habla de presencialidad en las titulaciones como nuevo modelo, yo siempre digo que es algo que es absolutamente positivo, algo que es absolutamente necesario, que la presencia de los estudiantes en las clases creo que es algo que les puede facilitar el aprendizaje, pero lo importante no es que asistan a las clases, lo importante es que adquieran las competencias. Eso significa que el estudiante puede perfectamente, los hay, que adquieren esas competencias sin asistir a clase. Y a veces lo que estamos haciendo es exigir presencialismo sin exigir adquisición de competencias. Y ese es un problema que tenemos ahí, que creo que de alguna forma tenemos que abordarlo y que creo que es lo que de alguna forma puede solucionar también problemas de acogida. Porque si no somos capaces de valorar estos sistemas de evaluación con esta perspectiva, creo que de alguna forma estamos equivocando y estamos condenando a nuestros estudiantes precisamente al fracaso. Aquí hay muchos matemáticos, ya lo hemos visto al principio de la sesión, pero ese examen de la idea feliz, que creo que todavía sigue existiendo en muchas titulaciones, creo que es algo que, en mi opinión, creo que es algo que no se debería repetir. Sé que existe, sé que está muy integrado en los sistemas universitarios, en algunas titulaciones, pero creo que de alguna forma habría que, digamos, superarlo. Dentro de los sistemas de evaluación, creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, lo han comentado también los anteriores ponentes, que es el aprendizaje activo. Es muy fácil cambiar las metodologías, pero lo difícil es cambiar el método de trabajo con nuestros estudiantes. Si cambiamos metodologías, y cuando hablamos de metodologías es cambiar las formas metodológicas, pero no cambiamos los contenidos que estamos realizando en las materias, evidentemente creo que de alguna forma estemos equivocando también el camino. Hay una cuestión que yo creo que es importante, ahora que se habla tanto de la empleabilidad, tanto que se habla del emprendimiento, tanto que se habla de la actitud activa de los estudiantes, creo que es una asignatura que tenemos pendiente y que es una asignatura que creo que debemos abordar de forma inmediata. Si queremos que haya estudiantes emprendedores, necesitamos que haya estudiantes activos. Y si queremos que haya estudiantes activos, tenemos que implementar en la docencia métodos activos, de forma que la crítica y el espíritu crítico de los estudiantes esté por encima de los contenidos memorísticos o los contenidos, digamos, de reiteración de cosas que ya se conocen, que ya se saben y que además en cualquier momento cualquier estudiante puede referenciarlos. Y finalmente, con el tema de evaluación, en esta reflexión está la cuestión que hace referencia a cómo evaluar competencias. Seguimos evaluando conocimientos en general. No sabemos evaluar competencias o se evalúan en muy pocas titulaciones. Creo que el ejemplo que se pone siempre, y es el único real, creo yo, en lo que yo conozca, supongo que habrá también experiencias piloto, es lo que hace referencia a las competencias en las titulaciones de medicina, donde de alguna forma el estudiante pues tiene que demostrar, digamos, sus conocimientos de muchas asignaturas con casos prácticos, y ahí es donde se ve la competencia. En otras titulaciones yo creo que es una cuestión que está todavía muy en pañales y que sería interesante avanzar en ese tema. Como veis, son 4 reflexiones, pero que son 4 ideas que yo lanzo sobre la mesa, porque son 4 ideas en el sentido de que hay que trabajar sobre ellas. De hecho, en el tema de evaluación, nosotros tenemos, y no quiero hacer propaganda aquí al respecto, pero sí que quiero decirlo, tenemos el 29 de noviembre una jornada en Zaragoza, donde una parte fundamental de la jornada va a ser precisamente trabajar en este tema de la evaluación como un elemento, como un problema con lo que hace referencia al abandono y lo que hace referencia a la integración de los estudiantes. Bien, dicho esto, que son reflexiones, ideas generales, sí que es cierto que si estamos aquí es porque todos vemos que los estudiantes tienen dificultades en el acceso. Yo, sinceramente, creo que lo que hay que hacer es recurrir un poco a la literatura científica que hay al respecto. Y yo pues he recogido Astin, Harvey, George, Whitaker, son, digamos, estudios que se han realizado, sobre todo en el mundo anglosajón, como se puede comprobar, donde de alguna forma se observan cuáles son los principales problemas. No me voy a extender en ellos porque creo que ya estoy un
un poquito ya en la mitad de mi exposición y tengo bastantes cosas preparadas que estarán en el PowerPoint y que en cualquier momento alguien las podáis poner de ellas sin ningún problema, pero sí que cuando vemos cuáles son los problemas y las dificultades que tienen los estudiantes en acceso, pues son dificultades que algunas de ellas ya ha apuntado Julio, porque además creo que son las de común conocimiento de todos nosotros, que son la integración social, el lugar y el entorno de la institución. Esto es clave, es fundamental. Las que vienen después son importantes, pero yo creo que si queremos hacer un resumen de todas ellas, al final la clave es la integración, esa, digamos, capacidad de identificarse con el entorno que el estudiante está viviendo. El tema de los documentos básicos de los estudios elegidos, creo que también es un tema que todos de alguna forma conocemos y recogemos. Creo que aquí se ha hecho una labor muy importante en la construcción de los métodos y modelos de acceso que tenemos a la universidad, cuando de alguna forma tenemos un modelo donde se está haciendo fundamental hincapié en todo lo que hace referencia a las materias específicas que de alguna forma conducen al acceso en aquellas titulaciones y asignaturas específicas que están vinculadas con la formación básica a esas titulaciones. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo con la normativa y los sistemas de acceso que tenemos a la universidad, y eso de alguna forma es un elemento que puede permitir, que puede hacer que corrijamos el fracaso académico, porque evidentemente el sistema que teníamos con anterioridad era un sistema que no, de alguna forma, impulsaba, que no potenciaba o que no reconocía el trabajo específico de los estudiantes en las materias que de alguna forma eran las idóneas para las titulaciones. Un tercer aspecto es la mala elección del estudio. Aquí el problema no es del estudiante, no es que el estudiante no sepa elegir. Tenemos límites de plazas, tenemos concurrencia competitiva en muchas titulaciones y a veces las vocaciones de nuestros estudiantes quedan frustradas, ojo, no porque ellos elijan mal, sino que porque no pueden elegir. Es una situación que la tenemos ahora, difícilmente tiene solución, ya lo sé, pero sí que es cierto que nos encontramos con que hay estudiantes, y lo estamos viendo constantemente, que entran en una titulación que han elegido en tercera, cuarta o quinta opción. El caso más concreto, y por poner un ejemplo, una estudiante de origen árabe en Zaragoza, pues pone como titulaciones para acceso, pues pone medicina, pone enfermería, bueno, pone las dos que tenemos en Zaragoza de medicina, pone enfermería y luego pone fisioterapia. Al final entra en fisioterapia porque no tenía más que nota de corte de fisioterapia, pero ya empezamos ahí con otros problemas, que, primero, que no era la titulación por ella requerida, y segundo, que le genera problemas a la hora de sus creencias religiosas en la práctica de ese tipo de titulaciones. Tenemos ejemplos y situaciones realmente peculiares al respecto. Una cuarta dificultad es la escasa interacción entre profesor y estudiante. Creo que esto es importante también resaltarlo. Es cierto que hay poca interacción. Hemos puesto en marcha sistemas tutoriales, con perdón, seguro que habrá experiencias pilotos fantásticas, pero en líneas generales yo creo que hemos puesto en marcha sistemas tutoriales que en muchas ocasiones eran más paternalistas que sistemas tutoriales donde el estudiante pudiera acercarse al profesor y el profesor tuviera herramientas para dar respuesta a esos problemas, porque el sistema tutorial no solamente es escuchar, es facilitar herramientas, y el profesor en muchas ocasiones no tiene esas herramientas, y eso es un gran problema que tenemos en estos momentos con los sistemas tutoriales. Léase tutoriales profesor-estudiante o mentores entre estudiantes, carecen o carecemos de esas herramientas. En muchas ocasiones falta comprensión del profesorado por las necesidades de los estudiantes, esa formación del profesorado que antes he dicho, en cuanto a lo que hacía referencia a la formación activa, métodos activos de aprendizaje, pero también lo que hace referencia a, bueno, si en un momento determinado un estudiante tiene un problema de dificultad porque ha accedido con, digamos, carencias en unas determinadas materias que son formación básica, ¿qué soluciones damos? Cursos cero son cursos cero que de alguna forma solucionan en parte el problema. Más que solucionarlo, yo creo que llama la atención en dónde están las carencias del estudiante, para que el estudiante luego, a partir de esa semana del curso cero, pueda emprender, digamos, un aprendizaje paralelo, porque en una semana, evidentemente, los estudiantes no se ponen al día. Yo ahí sí que reivindico un poco lo que antes ocurría en muchos centros
hemos ido a un modelo de centro donde desaparecen las escuelas universitarias y donde de alguna forma las facultades son ahora, digamos, el núcleo central del sistema universitario. Yo defiendo, como provengo de escuelas universitarias, defiendo el modelo de aprendizaje que había en escuelas universitarias, que era un modelo más próximo, era un modelo más de relaciones, de interacciones entre estudiante y profesor, y era un modelo donde, por ejemplo, en Zaragoza, yo recuerdo que los estudiantes que accedían al primer curso de empresariales, que tenían importantes carencias en matemáticas, no solamente tenían curso cero para detectar cuáles eran los problemas, sino que tenían durante todo el primer semestre unas clases complementarias que se daban precisamente para que pudieran ir avanzando en aquellos aprendizajes que de alguna forma eran sus lagunas o sus déficits con respecto a esas titulaciones. Este tipo de cosas que se hacían en este tipo de escuelas, porque había, digamos, un porcentaje mayor de involucración con respecto a la docencia que en las facultades. Hablo siempre en líneas generales, hay de todo, por supuesto, y sé que soy provocador también con esta cuestión, pero que creo que es una cosa que de alguna forma también nos debería llevar a reflexionar y a plantear ese tipo de cuestiones. Finalmente, creo que hay una cosa que también es importante y que a veces no se pondera suficiente, y es la insatisfacción de los estudiantes con respecto a los recursos que tiene la institución. Ya no es tanto que el estudiante venga mejor o peor preparado, sino que también el estudiante en muchas ocasiones se encuentra con que las expectativas que tiene con respecto a esa titulación, con respecto a los medios que está ofertando por esa universidad, con respecto a los elementos o cauces de integración, evidentemente, pues eso hace que en muchas ocasiones el estudiante se sienta un poco defraudado. Son dificultades en el acceso que están todas ellas vinculadas con lo que antes he comentado de las reflexiones que hacía. He dicho que el factor clave es la integración, es decir, hacemos acciones concretas y necesitamos coordinarlas. Necesitamos planes integrales de acogida de estudiantes en las universidades. Algunas universidades lo están haciendo. Oviedo, que está por aquí, me consta que tiene un plan integral al respecto, y otras universidades sé que también las tienen. Creo que de alguna forma es un déficit que ahora tenemos. Yo tengo que reconocer, y lo digo claramente, que en mi universidad no tenemos ese plan integral. Tenemos hechos concretos, nos falta ese plan integral. Creo que es, digamos, un objetivo a corto plazo que deberíamos plantearnos. Pero en cualquier caso, yo entiendo que el sentirse integrado, el estar acogido en el grupo, identificarse en el centro, la titulación en la universidad, es sin duda la clave para afrontar la titulación y lograr finalizarla con éxito. Yo creo que eso es el elemento clave. La integración empieza, como se ha comentado aquí ya, en los niveles previos, y no voy a extenderme al respecto, y voy a dar pinceladas sucintas en 2-3 minutos, porque ya me están diciendo que estoy ya en el punto final, pero evidentemente lo que queremos al final es una integración, pero una integración no para que de alguna forma homogeneizar a nuestros estudiantes, sino una integración para que haya, digamos, una autonomía personal, una mayor autonomía de los estudiantes de la universidad y una implicación con lo que es la universidad. Bien, para ello son necesarios la puesta en marcha de programas preventivos y, lógicamente, mejorar todos los programas de inserción. Si yo pongo este esquema aquí, es simplemente por una llamada de atención. Claro, eso es un esquema complejísimo, es un esquema que dices, bueno, para explicar eso necesitas una hora, no lo voy a explicar, que nadie se preocupe. Pero si lo pongo aquí es porque ese es el modelo de nuestras universidades. Ese es nuestro modelo. Puede haber cambios de denominaciones, pero es un modelo donde de alguna forma acceden estudiantes que vienen de un sistema que para ellos era amable, un sistema que entendían, y vienen de repente a un centro universitario donde se encuentran primero aislados, no están con sus compañeros, y además se encuentran con un sistema complejísimo. Un sistema donde tenemos pues los claustros, la Junta de Gobierno, las facultades, los diferentes, en fin, comisiones, de todo. Eso es la estructura, eso es lo que es la estructura. Y además estudiantes que participan en todas y cada uno, bueno, en la mayor parte de esos órganos colegiados. Bien, esto es lo que se encuentran. Evidentemente, esto es como una losa que se echa sobre los estudiantes y que cuando hablamos de que participen es difícil a veces saber exactamente cómo y de qué forma pueden participar, porque entender esto nos cuesta a los que llevamos muchos años, cómo nos va a costar a los propios estudiantes que teóricamente están 4, 5, 6 años, depende los estudios que realicen dentro de la universidad. Evidentemente es un sistema complejísimo. Bien, en el PowerPoint que dejaré aquí en la mesa, yo había puesto que, lógicamente,
planteado cuáles son las dificultades, habría que plantear las acciones a desarrollar. La mayoría de ellas ya se han dicho. Lo que hago yo en este PowerPoint es especificarlas en las acciones que van un poco relacionadas con todo lo que hace referencia a las dificultades y a las reflexiones. No voy a insistir en ellas, estará en el PowerPoint, pero sí que de alguna forma pues hay que plantearse diferentes niveles educativos preuniversitarios. Aquí sí que voy a puntualizar una cosa que me parece importante. Una experiencia que estamos desarrollando nosotros en la Universidad de Zaragoza, que creo que es positiva, y es que debemos aprovechar la estructura que tenemos de selectividad mientras dure, y espero que dure muchos años, porque creo que es algo positivo para el sistema público de universidades, pero creo que tenemos que aprovechar, y es que tenemos en estos momentos pues unos armonizadores, que son los que ponen los exámenes, tenemos unos correctores, que son los que corrigen, tenemos unos colaboradores de los centros, tanto universitarios como de enseñanzas medias, que también hacen un seguimiento en lo que hace referencia a la preparación de selectividad, y tenemos profesores de universidad, como antes he dicho, que también están trabajando y colaborando. El salto cualitativo que estamos nosotros intentando en estos momentos es que esa colaboración, que además es una colaboración muy permeable y que creo que sería muy lamentable que se perdiera entre sistemas enseñanzas medias, también ciclos formativos de grado superior, por supuesto, y universidad, yo creo que de alguna forma es algo que debería mantenerse y dar un salto cualitativo. Es decir, no se trata de preparar a los estudiantes y de utilizar esa estructura para facilitar o conseguir unos mejores resultados en selectividad, sino que creo que de alguna forma el salto cualitativo debería ser para buscar un mejor rendimiento en las formaciones básicas que los estudiantes van a tener en las titulaciones a las cuales van a acceder. Evidentemente son diferentes cosas, tutor académico y mentor académico, problemas de información y orientación. Yo creo que aquí es una labor impagable que hacen los servicios de información y orientación, lo ha dicho antes también Julio Lafuente, y creo que de alguna forma hacen una labor fantástica en estos momentos y creo que hay que reconocerlo, porque bien lo que hacemos nosotros, pero creo que de alguna forma lo que están haciendo en estos momentos estos servicios creo que es imprescindible, así lo ha comentado con esa palabra y creo que de alguna forma hay que ponderarlo. No voy a extenderme nada más, son acciones que estarán en el PowerPoint, ya sé que me voy de tiempo, nada más, muchas gracias.